Hola amigos y amigas de la Señal 3 de la Victoria. ¿Cómo están? Los saludamos desde nuestro canal independiente comunitario, y los saludamos porque queremos nuevamente encontrarnos con esta visión internacional de un gran amigo nuestro, un gran comentarista, que ya tuvimos la oportunidad de verlo la semana pasada, ¿verdad?, en la programación de nuestro canal, y que como él se comprometió semanalmente, ¿verdad?, nos va a dedicar esta vez de nuevo su mensaje internacional. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hola, gusto saludarte hoy. Un agrado estar con el canal de la Victoria en tu programa. Muchas gracias, para nosotros también. Mira, queremos hoy día hacer un poquito de una mezcla y queríamos preguntarte para partir, y te damos pantalla a ti, ¿qué está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia? Oye, porque hemos visto que ha bajado bastante el tema mediático, curiosamente. No vaya a pasar lo mismo que pasó con Yemen, ¿verdad? Y con otros países en guerra, que parece que se les olvida que están en guerra y lo mediático deja de funcionar y parece que tuvieran todo el poder, ¿verdad?, para poder mostrar estas noticias. ¿Nos podrías tú hacer un resumen de todo lo que está pasando y más o menos contarnos por qué crees tú que bajó esto? Claro, porque bueno, el objetivo inicial de Rusia al ingresar en una actitud de autodefensa, ojo, no es invasión ni es agresión, es una autodefensa, porque mucho antes, ya llevaba desde el año 2014, Ucrania venía atacando las provincias del Donbass, que son estados independientes, como es Lugansk y Donetsk. Entonces, 96% de la población de ese país es rusa. Los ucranianos, el gobierno, obviamente, y su ejército, que en su mayor parte está compuesto por batallones nazi, el batallón Azov, el batallón Bandera y otros batallones más, que son los que en realidad gobiernan ese país. Ahí gobierna el nazismo. Pero no es filonazi o pronazi, no. Son nazis que mantienen la ideología del partido nazi con el cual trabajaron desde un poco antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Entonces, ellos mataron a 15.000, como digo, rusos. De modo que cuando hablo de una autodefensa es porque Rusia lo que intentó fue proteger a la población rusa que estaba siendo masacrada. Y vuelvo a repetir, el gobierno ucraniano no es una blanca paloma. Tiene 3.000 detenidos desaparecidos. Al mejor estilo de las dictaduras latinoamericanas, ellos también tienen a sus opositores desaparecidos. O sea, no estamos hablando de defender un pobre país donde ha sido agredido, no, estamos hablando de un país agresor, de un país criminal, gobernado por criminales, donde se cometen crímenes de lesa humanidad. En la actualidad, Rusia, ¿qué pretendía? Si nosotros observáramos un mapa, y lo pueden hacer todos los telespectadores en la tranquilidad de su casa, se darán cuenta que desde la ciudad de Odessa hasta Kharkov se forma una especie de herradura. Esa herradura es lo que se denomina el Donbass, que es el este del actual territorio ucraniano. El Donbass está conformado por provincias que son independientes y que han formado 3 países independientes. Uno es la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk. Había una tercera República Popular, que es la República Popular de Kramatorsk, que actualmente no aparece en el mapa porque el ejército ucraniano se tomó esa zona. Rusia, ¿qué es lo que está? Rusia liberó desde Kharkov hasta el puerto de Mariupol. Vale decir, casi completa esa herradura, y le falta solamente recuperar Kramatorsk, que está frente a Lugansk, y también recuperar Odessa,
que tiene la salida al Mar Negro. Conquistando Odesa, recuperando Odesa para la República Popular de Donetsk, quedaría el Mar Negro cerrado a la posibilidad de ingreso de la OTAN. Y por otro lado, se cierra y se sella la frontera entre Ucrania y Rusia, por el otro lado, en lo que es Kharkov. Al lado de Kharkov ya viene Bielorrusia, que es otro país aliado de Rusia y que no le va a permitir a Ucrania convertirse en un pasillo, ni a la OTAN convertirse en un pasillo para atacar a Rusia. Por lo tanto, para terminar con el conflicto, a Rusia le falta, y a las repúblicas populares, porque no son los rusos solos. Si aquí están los rusos, hay 10.000 chechenos combatiendo junto a Rusia, hay bielorrusos, hay habitantes del Lugansk y del Donetsk. De manera que no es solo el ejército ruso, hay que tener cuidado con eso. Y también la República Árabe Siria, que ha enviado ayuda a Rusia y ha enviado comandos para ayudar en las operaciones militares a los rusos. Si eso se hace, Rusia completaría esa especie de herradura que mencionaba, libera totalmente el Donbass y después quedaría lo que el segundo objetivo ruso, que es la desnazificación de Ucrania. ¿Qué ocurre ahí? Que Occidente estuvo trabajando clandestinamente en formar un ejército nazi en Ucrania y al mismo tiempo grandes laboratorios de guerra bacteriológica para ser usados contra los rusos, pensando con ello en debilitar a Rusia desde el punto de vista tanto de su población como de sus capacidades económicas. Rusia no solo se va a conformar con la liberación del territorio ocupado de las repúblicas ya mencionadas, sino que además busca la desnazificación. En la desnazificación hay un tremendo antecedente histórico que le da un enorme valor moral a la acción de protección que ha hecho Rusia en Ucrania. Rusia perdió casi 25 millones de personas producto del nazismo. No es menor para ellos. Y cuando ya los grupos nazis habían matado a 15.000 rusos, obviamente dijeron es hora de actuar. Y eso es lo que está pasando ahora. En este momento las acciones bélicas están detenidas, por un lado, porque también hay dos factores más que están entrando. O sea, por un lado hablamos del aislamiento de Ucrania y la OTAN al Mar Negro y al Mar de Azov y a la frontera rusa, y por otro lado, la desnazificación de Ucrania. Existe un tercer elemento en juego que ha hecho que las acciones militares bajen. Europa, que son los perritos, las mascotas, los perritos falderos que tiene Estados Unidos, partieron como cual D'Artagnan al ataque en una espada en mano a tirarse contra Rusia y después se dieron cuenta de que los más perjudicados eran ellos, porque no tenían petróleo ni tenían gas, porque no le compraban a Rusia. Estados Unidos, que se había comprometido a financiar esa falta de petróleo y gas, efectivamente les manda petróleo y gas a los europeos, pero se los manda con el precio de posguerra. Ha ganado fortuna con los europeos y los únicos que han perdido es el bolsillo de la población de Europa, principalmente los más perjudicados, los trabajadores, que han tenido que pagar 4 y 5 veces el valor de la energía que pagaban antes. Así que en este momento hay una readecuación de las políticas de alianza internacional y por otro lado hay otra situación bastante interesante, que es la desdolarización de la economía mundial. Ya Rusia con China e Irán le están colocando los últimos clavos al ataúd del imperialismo y principalmente al dominio del dólar. Tanto es así
que el principal aliado de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente, en Asia Occidental, que es Arabia Saudita, acaba de firmar acuerdos multimillonarios con China para la venta de petróleo, pero lo van a hacer en petroyuanes, ya no más en dólares. El principal aliado de Estados Unidos estaría abandonando a Estados Unidos. Y muchos aliados de Estados Unidos se han ido alejando porque se dieron cuenta que los únicos perjudicados eran ellos, de que la guerra la hacían ellos, que los muertos los ponían ellos, el daño económico ellos, y que los norteamericanos se llevaban solamente las ganancias. Entonces, esto está cambiando también otro aspecto muy importante, que es la geopolítica internacional. Así que en este momento no veo mayor problemas para que Rusia termine de hacer su tarea allí. Creo que para la humanidad es un gran beneficio. Vamos a tener un enorme beneficio, sobre todo para los pueblos del tercer mundo. Y espero realmente que ese ataúd termine de cerrarse y que el imperialismo norteamericano sea un negro episodio de la historia de la humanidad. Eso te podría decir con respecto a Ucrania. Pero eso ha traído consigo una serie de otras situaciones que van más allá de Ucrania, como es el control del Golfo Malaca, el control del Mar de China y también Yemen. En el control del Mar de China, Estados Unidos no ha encontrado nada mejor que decir que el Mar de China no le pertenece a China, sino que le pertenece a Estados Unidos, a 18.000 kilómetros de distancia. Y por otro lado, lo que pretende Estados Unidos es controlar el Golfo de Malaca para entorpecer las comunicaciones de China con Corea y la salida hacia Europa del comercio por allí, y también el control de las islas que se denominan las Islas Spratly, que son islas artificiales que las hizo China. Pero resulta ser que Estados Unidos dice que le pertenece a la comunidad internacional y a ellos, y no a los chinos. Entonces, obviamente que son provocaciones a China, que ellos creen que bajo la amenaza de la guerra, China podría verse estimulada a hacerle concesiones a Estados Unidos en otras partes del planeta. Y una de las otras partes del planeta lo constituye la República Árabe del Yemen. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y la relación que tiene Yemen con lo que ocurre en Ucrania? Resulta ser, y voy a retroceder a Ucrania, la salida al Mar Negro y el Mar de Azov, hace mucho tiempo que Estados Unidos pretende y pretendía bloquear a Rusia. Por ejemplo, el primer signo fue la invasión de Georgia sobre Osetia del Sur, que era parte de la ex República Soviética. Tuvo que intervenir el ejército ruso. Después, Georgia invade territorio de Abjasia. Abjasia es un país que tiene salida al Mar Negro. Y Georgia, que ha sido tradicionalmente aliado de Occidente, fuente y nacimiento de los que se denominaban rusos blancos contrarrevolucionarios durante la República Bolchevique, y en la actualidad también ellos tienen la mayor salida al Mar Negro. Y Ucrania, que tiene la salida al Mar Negro por el lado de Odessa y por el lado de la provincia de Crimea. Si Ucrania dominaba Crimea, dejaba ciego a Rusia en la salida al Mar Negro. Pero del Mar Negro se sale desde allí y se llega hasta el mar Mediterráneo, donde es la única base naval que tiene Rusia, que es la base naval de Tartus en Siria.
ahí se explica la guerra en Siria. Como ya expliqué, la guerra entre Georgia y Osetia, y ahora entre Lugansk, Donetsk con Ucrania. El gran problema entonces para Rusia es Ucrania. Es el mayor agresor. El Yemen controla el Golfo de Adén y el Mar Rojo en lo que se denomina el paso de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb es un estrecho que está por un lado Yemen y al frente está Djibouti y Somalia. ¿Se acuerdan ustedes que hay una película, La caída del halcón negro? Sí. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos invade Somalia con la intención de dominar Somalia? Porque con eso domina el Cuerno de África. Y al dominar el Cuerno de África, dominaba casi el 40% del comercio mundial, que pasa desde el Mar Rojo, desde África, el Mar Rojo, Golfo de Adén, Mar Arábico, Mediterráneo, y de ahí al Atlántico y todos los mares. Entonces, por ahí pasa, como digo, casi el 40% del comercio mundial. Entonces, Estados Unidos quería dominar Somalia, fueron derrotados militarmente en Somalia, por lo tanto, rápidamente, China, que es el otro gran competidor económico de Estados Unidos, se instala en un lugar al ladito de Somalia, que está frente a Yemen, en lo que se denomina el Cuerno de África, que se llama Djibouti. Es un país árabe chico y es la única base militar que tiene China en el territorio que no es de su tierra, o sea, estamos hablando de en el extranjero. La única base militar exterior es Djibouti. Estados Unidos entonces tendría que combatir contra China para quitarle Djibouti. Como no pudo con Somalia y no puede con Djibouti, entonces desarrolla una guerra en Yemen al frente, pero utiliza a otro perrito faldero, súbdito y traidores árabes, que se llama Arabia Saudita, una monarquía traidora, feudal, primitiva, medieval, que la lleva a atacar a Yemen. Y esto es la gran guerra que hay en este momento en Yemen y que también el perrito faldero la está perdiendo. La están ganando los yemeníes, o sea, ya la ganaron ya. A Arabia Saudita le queda solamente un pedazo de territorio que se llama Ma'arib, que es la provincia de Ma'arib, que curiosamente hay grandes depósitos de gas y petróleo ahí, y que es lo único que se quieren quedar los saudíes ahora, y ahí se han tratado de hacer fuertes, pero los yemeníes los están sacando. Al lado de Yemen, o sea, perdón, frente a Yemen había dicho que estaba Somalia, Djibouti, pero hay otro país pequeño que a nosotros a muchos de nosotros pasa desapercibido y que se llama Eritrea. Eritrea es el otro país que tiene salida al Mar Rojo. Son Djibouti, Somalia, Yemen y Eritrea. Hay una provincia eritrea que se llama el Tigray, que limita con Etiopía, aliado de Estados Unidos. Etiopía quiso pasar por encima de ese territorio y apoderarse del mar, la salida al Mar Rojo por allí, para hacerle obviamente el trabajo sucio a Estados Unidos. Y en este momento hay grandes combates entre el Tigray y Etiopía. Por eso que yo le cuento ahora y lo anuncio, la próxima guerra que podría haber sería entre Eritrea y Etiopía, en esa misma zona. Pero al igual que Ucrania y al igual que el Yemen, son guerras inventadas por Estados Unidos bajo diferentes pretextos, pero para apoderarse de estas enormes vías de tránsito comercial y de los recursos de esos países, de los recursos energéticos. Ese es
a grandes rasgos el escenario internacional que hay en este momento. Perdón, Nicola, curiosamente hay una ONG que parece que establece listas digamos, de las crisis más importantes de los países que están en guerra, que es justamente Crisis Group, que ha hecho como una lista, ¿verdad?, descendiente de los países que estarían en situación de guerra de lo más grave hacia abajo. Y ellos mismos se están poniendo en este minuto justamente la guerra entre Ucrania y Rusia por sobre las otras guerras que ya tienen, por ejemplo, el caso de Yemen, como 7 años, ¿verdad? Etiopía, sí, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la razón, según tu opinión, de que estén justamente ubicando como lo más importante en este minuto en el mundo internacional, en circunstancias de que hay guerras de países que llevan años? ¿Por qué dices tú estarían ubicando en Ucrania lo más importante? Claro. Porque Ucrania, en el momento que las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania, en ese instante, en febrero del año 2022, terminó el mundo unipolar y pasamos a ver definitivamente y entramos en la nueva era del mundo multipolar. Desde allí, todo lo que pueda ocurrir va a ser en beneficio de los países del tercer mundo, entre ellos Chile. ¿Por qué razón? Porque antes Estados Unidos invadía a cuanto país se le ocurría, porque no tenía ningún contrapeso. Abusaba de los países. Podríamos estar, no sé, unos 10, 15 minutos nombrando la cantidad de guerra, países y agresiones que ha hecho Estados Unidos en diferentes países pobres para robarles sus recursos o someterlos por medio de la fuerza. Hoy en día ya no puede. Se acabó. Pero más aún, cometieron un error muy grande que lo decía, fíjate, lo decía mucho Mao Zedong. En esos años decía, la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. En la medida que abrieron esta guerra y empezaron con los bloqueos económicos a todos los países, y digo a todos, porque todos los países del mundo tienen la amenaza del bloqueo norteamericano. Pero cuando yo hablo de bloqueo norteamericano, es un bloqueo de Estados Unidos y de Israel en contra de los países del mundo, porque quien domina la banca mundial son israelíes. Ellos dominan la banca mundial. Entonces, Estados Unidos e Israel son cómplices en la opresión, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Siria, de Irak, de Irán, de Corea. En fin, podríamos seguir nombrando más, de Kazajistán, de Kirguistán, de Tayikistán, que son todos los países bloqueados. Pero eso, apareció ahí una situación muy especial, que se trata del capitalismo. Resulta que, si bien es cierto, las transnacionales dominadas por Israel y por Estados Unidos pueden hacer estos bloqueos, no es menos cierto que entran en contradicción intercapitalista, porque las grandes transnacionales europeas que no están ligadas a capital israelíes le dicen a Estados Unidos, bueno, usted tiene bloqueado medio mundo y nosotros, por acompañarlo a ustedes, no podemos hacer negocio con nadie y nos estamos arruinando, porque no le vendemos a nadie. Fíjate que la mayor cantidad de vehículos, Peugeot y Renault, los franceses, ¿no? La mayor cantidad de esos vehículos los producían en Irán, no en Francia. Irán era el mayor y el mejor fabricante de automóviles. Es un gran fabricante de material metal mecánico, de automóviles, en fin. De modo que se está produciendo un resquebrajamiento de esta unidad de la OTAN. Ya, por ejemplo, hay países que están planteándose seriamente abandonar la OTAN. De hecho, Turquía está pensando en abandonarla y se ha acercado a Rusia. En América Latina,
no es casual el viaje de Bolsonaro de Brasil, López Obrador de México y Fernández de Argentina, que viajaron a Rusia, con muy poquitos días de diferencia entre uno y otro. Evidentemente que las tres mayores economías de América Latina se están interesando más en acercarse a la Organización de Cooperación de Shanghái e integrarse a la nueva ruta de la seda de China y participar junto al BRICS en el comercio mundial desdolarizado y con un sistema comercial que abandona el sistema SWIFT norteamericano. Eso significa, en la práctica real de los hechos, que esos países de América Latina van a romper con la dependencia económica y política con Estados Unidos. De hecho, cuando Estados Unidos criticó a México porque su presidente había ido a Rusia, la respuesta de México fue: nosotros no somos una colonia de Estados Unidos. Entonces, hay un cambio geopolítico, hay un cambio geoeconómico y hay un cambio geoestratégico tremendamente importante para los pueblos del tercer mundo y para la humanidad en su conjunto. Muy interesante realmente toda esta visión y este panorama que tú nos has entregado hoy día en este nuevo programa que estamos transmitiendo por la señal 3 de la Victoria, este comentario internacional con Nicolás Jadua. Te vamos a dejar invitado nuevamente para la próxima semana. Claro. Ahí a lo mejor podríamos adelantar quizás de qué podemos conversar la próxima semana. Mira, me gustaría conversar de algo tremendamente importante que es Palestina. Perfecto. En este momento en Palestina, tenemos unos pocos minutos, parece, ¿no? Sí, ¿o no? tenemos unos minutos todavía, sí. Fíjate que en Palestina está ocurriendo un crimen de lesa humanidad, donde el Estado criminal de Israel, atacando a la resistencia palestina, se ha dedicado también a matar a la población civil. Todos los días matan 3, 4, 5 palestinos, niños generalmente. Son atroces las imágenes de mujeres. Fíjate, yo podría enviarte para que la próxima semana podamos exhibir, videos de cómo esta soldadesca criminal fascista, que dicho sea de paso, Israel, el gran aliado de Ucrania. Curiosamente, Israel es el mejor aliado de los partidos nazis. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento sionista internacional se alió con los nazis. Ellos se aliaron. Yo te voy a mandar vía WhatsApp, para que la próxima vez lo coloquemos en pantalla, una moneda que el Tercer Reich, junto con el movimiento sionista, acuñaron una moneda en honor a la gran alianza entre los nazis y los sionistas. Y cómo ellos promueven y han promovido el asesinato de judíos, y al mismo tiempo dicen defender a los judíos. Es una cosa impresionante, pero lo vamos a hablar. Quiero decir que en este momento están pronto y viene ya lo que se denomina, bueno, ya pasó, el 8 es el Día Internacional de la Tierra Palestina, que las diferentes organizaciones, principalmente organizaciones de izquierda en el mundo, conmemoran el Día de la Tierra Palestina en contra de la ocupación de Palestina que hace Israel por encargo, obviamente, del imperialismo norteamericano y de las potencias occidentales. Pero en Palestina se está jugando un destino muy grande de la humanidad, un destino de los pueblos del mundo, que hace imperioso que todos los países apoyen a Palestina. La derrota de Palestina podría significar una tremenda derrota política para toda la izquierda a nivel mundial, y que le abriría en Asia Occidental las puertas nuevamente a Estados Unidos, que no ha podido, producto de la resistencia, un pueblo que, a pesar que se encuentra rodeado, ocupado, asesinado diariamente por una soldadesca criminal, ese pueblo resiste, lucha, y han logrado ganar
espacios de libertad. De hecho, la ciudad de Gaza, si bien es cierto, Gaza es la Stalingrado del día de hoy, o podríamos decir la Troya del Medio Oriente actual, Gaza resiste. Y allí están, desde el año 2006 que se liberaron, están resistiendo los embates, los bombardeos y los asesinatos, pero ahí está el Stalingrado palestino. Los palestinos, la resistencia palestina, esos combatientes de zapatilla y pantalones raídos han logrado detener al cuarto mayor ejército del mundo y no han podido ser derrotados. De modo que sería un muy buen tema que analizáramos Palestina desde sus orígenes el próximo día que tengamos este programa. ¿Te parece? Sí, por supuesto, encantada, sí, vamos a conversar sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos está, como bien dices tú, pareciera que está tan lejos, pero es un tema que tenemos que conversar y sobre el cual probablemente, o sea, en la próxima ocasión lo haremos de manera más, Claro. más larga quizás. Y claro, aceptamos, digamos, tu oferta de mostrar estos videos porque necesitamos que la gente vea, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Estamos lejos, pero los estragos de la guerra nos afectan a todos y no podemos seguir, ¿verdad?, en esta actitud enajenada y muy aislada y ajena, más bien dicho, de lo que está sucediendo en estos países. Yo te Es una agradezco. realidad. Sí, Es una realidad. Nosotros sí, hoy día estamos pagando casi 3.500 pesos por un litro de aceite. sí, por La ejemplo. benzina se nos ha ido al doble. Uh-huh. O sea, no estamos ajenos. No estamos Claro, ajenos a ningún efecto. exacto. Estamos conversando nosotros vía Zoom en un televisor que es made in China. El mío es made in China. No sé el Sí, tuyo. el mío también. El mío también. Pero en un mundo globalizado no hay Sí, nada que ya no nos afecte. exactamente. Sobre todo el sufrimiento de los pueblos. Eso es lo que principalmente nos debe llegar y afectar. Te agradezco entonces, Nicola, una vez más. Encantada de conversar contigo y agradezco a nuestros amigos y amigos que nos siempre se comunican, ¿verdad? Y nos sintonizan a través de la señal 3 de la Victoria para encontrarnos una vez más con esta conversación con Nicolás Jadua, que la próxima semana, como ya bien decíamos, vamos a tener nuevamente en torno al tema de Palestina. Muchas gracias, Nicolás, nuevamente, y nos vemos la próxima semana.